Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Esta es la cápsula introductoria sobre el módulo 9, deberes de actuación en casos que involucren a niñas y niños, en el curso sobre control difuso de convencionalidad. En este caso hablaremos de los derechos de niñas y niños y dividiremos esta intervención en tres partes. En primer lugar, hablaremos de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos de niñas y niños en el sistema universal. Posteriormente nos detendremos un poco a hablar sobre los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los derechos de niñas y niños, para finalmente centrarnos en dos principios muy importantes de interpretación de los derechos del niño, que es el interés superior del niño y el derecho del niño a ser escuchado. Empezaremos diciendo que los derechos de niñas y niños han sido, desde los orígenes de la Organización de Naciones Unidas, considerados fundamentales como parte del sistema de protección de Naciones Unidas. Así, en 1959, más de 10 años después de haberse declarado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se aprueba por la Asamblea General de Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Este instrumento buscaba adaptar los derechos ya reconocidos en la Declaración Universal a las personas menores de 18 años de edad. En 1979, con motivo del aniversario de la Convención, Polonia propone convertir este instrumento, la Declaración sobre los Derechos del Niño, convertirlo en una convención. Como ustedes saben, la diferencia en el derecho internacional entre una declaración y una convención es que mientras que la declaración es simplemente un catálogo de derechos, la convención es un instrumento jurídicamente obligatorio y que dentro de su mismo cuerpo establece los mecanismos para su cumplimiento. De tal manera que esto detona un proceso muy importante que concluye en 1989, 10 años después, con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento jurídico completamente distinto a lo que era la Declaración, que constaba únicamente de 10 principios muy generales, y que se convierte en un instrumento con 54 artículos que reconoce todo tipo de derechos. Por ejemplo, derecho a la igualdad, libertad de expresión, asociación, derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano, artículos relativos al sistema de justicia para adolescentes, a niñas y niños con discapacidad. Entre estos artículos, el 43 establece y crea el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones por los estados. Este comité está integrado por 18 expertos internacionales que a título personal emiten dos documentos fundamentales. En primer lugar, las observaciones finales a los informes rendidos por los estados parte, y en segundo lugar, las observaciones generales que constituyen interpretaciones de los derechos emitidas por el comité. Las observaciones finales son las recomendaciones, los motivos de preocupación que el comité expresa ante los informes que cada estado parte debe rendir periódicamente a partir de la firma y ratificación de la convención. En estos se hace una radiografía de los derechos de las niñas y los niños y se señala al país en cuestión cuáles son las omisiones y cuáles son las materias en las que es preciso avanzar. Las observaciones generales, como habíamos dicho, derivan del Día de Debate General que se celebra en Ginebra, Suiza, y en estas el comité se pronuncia sobre la interpretación de algunos de los derechos. Hasta el momento, el comité ha emitido 17 observaciones generales a partir del 2001. Estas son propósitos de la educación. En segundo lugar, el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño, el VIH-Sida y los derechos del niño, la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen,
realización de los derechos del niño en la primera infancia, el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, los derechos de los niños con discapacidad, los derechos del niño en la justicia de menores, los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención, el derecho del niño a ser escuchado, derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño, y la observación 17, que es sobre el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes. Estas últimas 4 fueron emitidas en el 2013. Estas observaciones son herramientas muy importantes para la interpretación de los derechos porque desarrollan precisamente los contenidos de la Convención y, como hemos visto, desarrollan varios de los principios que han sido identificados por el mismo comité. En la observación general número 5 sobre medidas generales de aplicación, el comité señala a los estados partes la forma en la que deberán presentar los informes para evaluar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la Convención. En esta observación se identifican 4 principios: el interés superior del niño, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y el derecho del niño a ser escuchado y emitir su opinión en todos los asuntos que le afectan. Estos 4 principios rectores deben interpretarse como aplicables en cualquier asunto en el que intervenga una niña o un niño. Atraviesan transversalmente la Convención y deben ser utilizados y aplicados en cualquier interpretación que se haga de los derechos del niño. Es muy importante tener en consideración, puesto que estos son 4 principios, porque nuestra Constitución únicamente reconoce el interés superior del niño, que ciertamente podemos identificar como uno de los principios más antiguos. Pasemos ahora a hablar un poco sobre los criterios en el ámbito interamericano relativos a los derechos de niñas y niños. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido diversas jurisprudencias relativas o en donde señala responsabilidad de los estados por violación a los derechos de niñas y niños. Estas violaciones pueden ser directas, cuando la propia niña o niño es víctima de la violación, sufre la vulneración de los derechos, o indirectas, que generalmente derivan de violaciones a los derechos de los padres. Este segundo caso ha sido también objeto de diversas sentencias, por ejemplo, en los casos de comunidades indígenas que son desplazadas y que niñas y niños sufren las consecuencias de este desplazamiento, o también los casos, por ejemplo, el de Valentina Rosendo en contra de México, en donde las niñas o niños, hijas o hijos de quienes sufrieron directamente la violación a los derechos humanos, sufren a causa de la situación que vivieron sus padres. Una de las primeras sentencias en esta materia es la del caso Villagrán Morales contra Guatemala, conocida también como caso Niños de la Calle contra Guatemala. En esta, la Corte Interamericana hace un desglose sobre los derechos de niñas y niños y señala, criterio que después es reiterado en otras sentencias, que los derechos de niñas y niños suponen la aplicación de estándares más altos, es decir, establecen obligaciones a los estados reforzadas en relación con la protección de los derechos humanos. Por esta razón también se interpreta que el derecho a la vida tiene una obligación especial por parte del Estado y que debe entenderse no únicamente como la garantía de no privación de la vida, sino la garantía de que la vida revista condiciones dignas. Es decir, que se garanticen, entre otras cosas, el acceso al agua potable, a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano. Continúa la Corte que la pérdida de la vida derivada de la violación de estos derechos constituye la violación de un derecho humano imputable al Estado. Este es un criterio muy importante porque nos da las pautas para interpretar los derechos de niñas y niños en México. En la opinión consultiva 17
también emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a petición de la Comisión Interamericana, motivada también por una solicitud hecha por México, la Corte Interamericana sostiene que a las niñas y los niños les corresponden todos los derechos humanos que les corresponden a todas las personas, más aquellos que deben serles reconocidos en atención a su edad y a su especial condición de vulnerabilidad derivado de su condición de desarrollo. Otro criterio importante de la Corte Interamericana es que los tratados internacionales en el ámbito interamericano, que según la Corte están conformados por la Protección Especial de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana y la Convención sobre los Derechos del Niño, tienen como objetivo el desarrollo del niño y entiende este como un concepto holístico, al igual que lo hace el comité, en donde están involucrados diversos aspectos, el aspecto de bienestar material, pero también emocional, espiritual, en todos los ámbitos. Por ello, hay una obligación especial o una serie de obligaciones del Estado que recaen sobre el cumplimiento de estos derechos, y hay este deber reforzado y la obligación de aplicar estándares más altos cuando se trata de niñas y niños. Pasemos ahora al tercer punto, relativo a dos principios que es importante resaltar, especialmente cuando hablamos del ámbito de la impartición de justicia. En primer lugar, es el principio del interés superior del niño y el derecho del niño a ser escuchado. Como habíamos mencionado, estos dos principios han sido ya objetos de observaciones específicas por parte del comité. El principio del interés superior del niño, que además está reconocido en el artículo 4 de la Constitución mexicana a partir de 2011, está reconocido como uno de los principios rectores de la Convención y constituye un elemento indispensable para la procuración e impartición de justicia y para el ejercicio de los derechos. Puede ser entendido en tres sentidos. En primer lugar, puede ser entendido como un criterio de ponderación cuando entran en conflicto uno o más derechos de un niño y de una persona adulta. Esta primera función del principio del interés superior del niño establece una presunción a favor del derecho del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que se presupone que en principio siempre va a prevalecer el derecho de la niña o del niño. Como toda presunción puede ser derrotada. Sin embargo, para derrotar una presunción, la carga de la prueba recae sobre quien quiere desplazar al derecho de la niña o del niño. Esto podemos encontrarlo con frecuencia, por ejemplo, en casos de materia familiar, en donde puede entrar en contraposición el derecho de alguno de los progenitores con el derecho de la niña o del niño. En segundo lugar, el principio del interés superior del niño entra en juego también cuando es necesario suplir la capacidad de decisión de la niña o del niño. Como sabemos, los sistemas jurídicos contemporáneos, el sistema jurídico mexicano, reconoce una capacidad limitada a las personas menores de edad. De tal manera que, en ocasiones, la niña o el niño no puede o no quiere decidir. Esto puede darse por varias razones. Puede darse por razón de la edad, tratándose de una niña o un niño muy pequeño que no pueda manifestar expresamente su opinión, pero también puede darse cuando los bienes que están en juego son de tal magnitud que la niña o niño no puede decidir debido a que no puede prever todas las consecuencias de su decisión. Esto podría tener un caso claro, un ejemplo claro, en la suplencia de la capacidad de decisión en materia de salud, cuando se tiene que decidir sobre realizar una intervención quirúrgica. También puede suceder que la niña o el niño no quiere decidir, y esta es una diferencia importante, porque parte de esta protección que da el sistema jurídico y los derechos humanos de las niñas y los niños puede ser que ellos decidan no emitir su opinión y no expresar sus deseos. Puede ser por un conflicto de lealtades, como ocurre también en algunos casos en materia familiar.
Es importante mencionar que esta suplencia de la capacidad de decisión, esta suplencia del consentimiento, en modo alguno debe entenderse como una facultad para negar el derecho a ser escuchado. El derecho a ser escuchado siempre debe estar presente, siempre debe ser garantizado en cualquier proceso en el que intervengan niñas y niños, en cualquier ámbito en el que intervengan, especialmente en las actuaciones judiciales. Esto también se proyecta al ámbito de lo público, dado que las niñas y los niños no gozan de la plena titularidad de algunos derechos políticos, por ejemplo, el derecho a votar y ser votado. Y esto obliga, desde luego, a la autoridad a siempre estar, dado que niñas y niños no tienen representación, a considerar cómo se verían afectados sus derechos en cualquier decisión en el ámbito de lo público. Desde luego, esto tampoco supone el omitir el derecho a ser escuchado. Finalmente, en este segundo punto es importante señalar que esta suplencia de la capacidad de decidir, esta suplencia del consentimiento, obliga a una argumentación reforzada para sustentar esta suplencia de la capacidad, especialmente si ésta se realiza en contra de los deseos y la opinión de la niña o del niño. La última función que tiene el interés superior del niño se relaciona con esta obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que señala el artículo 1 constitucional. Esto significa que cuando debe decidirse sobre el derecho de una niña o niño, debe hacerse una interpretación sistemática de sus derechos, que ningún derecho puede ser sacrificado para garantizar otro. Es decir, no podemos nosotros, para garantizar el derecho a tener una familia, omitir el derecho o sacrificar el derecho a ser escuchado. Por esta razón, es muy importante entender que los derechos de niñas y niños, al igual que todos los derechos humanos, son interdependientes e indivisibles. Y vamos a abordar el último principio que habíamos señalado, el derecho del niño a ser escuchado. Este derecho tuvo un gran avance en nuestro país a partir de la publicación del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este protocolo constituye un manual para garantizar este derecho en el ámbito judicial. Como habíamos mencionado también en la observación general número 12, se establece, el Comité de los Derechos del Niño hace una descripción detallada sobre la forma en que debe garantizarse el derecho del niño a ser escuchado y señala también una serie de pasos que deben ser observados en cualquiera de los asuntos que afectan a las niñas y los niños. Desde luego, este es uno de los aspectos más novedosos y de los ámbitos en donde queda más camino por recorrer en nuestro país. No hemos desarrollado la suficiente sensibilidad ni los suficientes mecanismos para que niñas y niños puedan sentirse cómodos y expresar su opinión, especialmente en los ámbitos judiciales y en los ámbitos públicos. Por ello, es importante entender que este derecho es un derecho humano tan importante como cualquier otro, que debe ser garantizado porque está directamente vinculado con la dignidad humana y la dignidad de la niña o niño que está en el proceso judicial.